Como consecuencia de aquel encuentro con Melquisedec, Abraham comprendió que la fuerza impulsora más elevada que pudo concebir, como Jehová, le llegaba de la misma fuente de la cual el iniciado concibe al elevado Dios que teje y vive en el universo. Además, Abraham llegó a tener conciencia de que la sangre que fluye por las generaciones era comparable a lo que se percibe en los misterios, cuando la mirada clarividente se dirige a los secretos de la existencia y comprende el lenguaje cósmico. Ya hemos visto que en los misterios se expresaban los secretos del cosmos valiéndose de un lenguaje estelar. Hubo épocas en que los maestros de los misterios se expresaban mediante palabras e imágenes tornadas de las constelaciones celestes. La órbita de los astros y sus constelaciones ofrecían las imágenes para expresar lo que el hombre experimenta en su espíritu, cuando se eleva a lo divino espiritual. En estas imágenes estelares se descifraban los secretos de la divinidad que teje y vive en el universo. El ordenamiento de las estrellas era el reflejo de la divinidad. Dirigiendo la mirada hacia el universo se decía: allí se manifiesta el Dios a través del ordenamiento y la armonía de las estrellas. Y en la sangre de las generaciones, como instrumento exterior de las relaciones de Jehová, debió expresarse un ordenamiento parecido a las órbitas de las estrellas. Con otras palabras, los descendientes de Abraham concibieron en el parentesco sanguíneo un elemento de ordenamiento equiparable a las constelaciones en el cosmos. Por esta razón, se le dio a Abraham la profecía de que en tus descendientes habrá un ordenamiento como el de las estrellas del cielo. Esta es la interpretación correcta de las palabras: tu simiente será tan numerosa como las estrellas del cielo. Referido tan solo al número de los descendientes, no da el sentido correcto de que, a través de los descendientes, habría de reinar un ordenamiento similar al lenguaje de los dioses, que se expresa en el agrupamiento de las estrellas, es decir, en el ordenamiento del zodiaco, las constelaciones y los planetas. Este lazo firme del zodiaco y la relación entre los planetas y los 12 signos zodiacales debió encontrar su expresión en el parentesco sanguíneo de los descendientes de Abraham. Así se reflejan los 12 signos del zodiaco en los 12 hijos de Jacob y en las 12 estirpes del pueblo hebreo. Tal como en lo alto, en las 12 constelaciones zodiacales, se expresa el lenguaje de los dioses. Así también se expresó Jehová en la sangre que fluía por las generaciones del pueblo judío, dividido en las 12 estirpes según los 12 hijos de Jacob. A lo que encuentra su ordenamiento dentro de las constelaciones del zodiaco, les damos los nombres de los planetas: Venus, Mercurio, Luna, Sol, etc. Y hemos visto que los distintos periodos dentro del curso de la vida del pueblo hebreo se pueden, en cierto modo, equiparar con el paso de los planetas por el zodiaco. De modo que hemos de equiparar a David, el rey cantor, con Hermes o Mercurio. También podemos establecer un paralelo entre el periodo del cautiverio de Babilonia, o sea, la nueva configuración de la revelación de Jehová, unos 6 siglos antes de nuestra era, y el nombre de Venus como planeta de nuestro sistema planetario. Abraham debió comprender, por ejemplo, que la manera como David se nos presenta dentro de su estirpe es comparable a cómo Mercurio aparece en el zodiaco. La estirpe de Judá se relaciona con la constelación de Leo, de modo que en la historia del pueblo hebreo, la relación de David con la estirpe de Judá correspondería en el cosmos a la ocultación de la constelación de Leo por el paso de Mercurio. Esto nos permite descifrar lo que significa la ocultación de las distintas constelaciones en el firmamento, según los distintos hechos, tales como la descendencia sanguínea, la transferencia de la dignidad del rey o del sacerdote, los combates o triunfos de las estirpes, como asimismo toda la historia del pueblo hebreo. Esto se expresa en la significativa palabra: en tus descendientes habrá un ordenamiento como el de las estrellas del cielo. Es preciso reconocer en las escrituras no lo trivial que se acostumbra a ver en ellas, sino lo infinitamente profundo de su contenido. Vemos pues efectivamente que, según el Evangelio de Mateo, obró el ordenamiento en la sucesión de las generaciones, y cómo su autor nos señala las cualidades peculiares de la sangre del cuerpo,
en que se debió incorporarse la individualidad de Zoroastro, con el fin de dar lugar a la revelación del Cristo sobre la tierra. A través de las 42 generaciones, desde Abraham hasta José, se logró, en la última de ellas, una composición de la sangre de acuerdo con las leyes del mundo de las estrellas y de los sagrados misterios. Para ejecutar tal magna obra, la individualidad de Zoroastro necesitó una composición de la sangre coincidente con el más bello y más significativo ordenamiento y armonía de entre todos los sistemas estelares. La mezcla de esa sangre correspondía al ordenamiento y las leyes del cosmos. Este profundo misterio de la evolución de un pueblo, como imagen de un devenir cósmico, es el fundamento de ese importante documento que se nos presenta, si cabe la expresión, en forma atenuada en el Evangelio según San Mateo. Así sintieron los que tuvieron algún conocimiento acerca del gran misterio de Cristo. La sangre de Jesús de Nazaret del Evangelio de Mateo fue para ellos un reflejo del Espíritu que reina en todo el cosmos, y por eso decían: en la sangre portadora del yo de Jesús de Nazaret vivió el Espíritu de todo el cosmos. El Espíritu que después de la separación del Sol de nuestra tierra compenetraba, incubando, lo que como efecto de la evolución había quedado aislado. Sabemos que las palabras Brasit bara Elohim et Hashamahim vet Haret, que figuran al principio del Génesis, deben traducirse según su verdadero sentido. Dentro de lo que entonces existió como resultado de la evolución durante los estados planetarios de Saturno, Sol y Luna, los Elohim, en su obrar cósmico, idearon lo que se revela hacia afuera, lo que es activo en lo interno. Y en esto reinó la oscuridad absoluta, mas en ello penetró Ruach, el espíritu creador de los Elohim, compenetrándolo con calor, en acción de incubar de un modo similar a como la gallina empolla el huevo. Este espíritu, con su acción de incubar, es en todo sentido aquello que creó el ordenamiento, que en cierto modo se encuentra su expresión a través de las constelaciones en el cielo. Los iniciados primitivos del misterio de Cristo sabían que la sangre de Jesús de Nazaret fue reproducción fiel del actuar cósmico de Ruach Elohim, y de esta sangre decían que había sido creada por Ruach, el espíritu del universo, al que se refiere aquel significativo relato del Génesis. En este sentido sagrado, mucho más grande que cualquier interpretación trivial, se basa lo que se llama la concepción por la fuerza del Espíritu Santo. Pues la Madre de Jesús estaba compenetrada de la fuerza de ese espíritu del universo. Hemos de sentir todo lo grandioso de semejante misterio y nos daremos cuenta de que en esa interpretación reside un sentido infinitamente más elevado que en todo cuanto exotéricamente se habla de la concepción inmaculada. Para conocer la verdadera intención de la Biblia y desechar la trivial interpretación de la Inmaculada Concepción, basta con que se tengan en cuenta dos cuestiones. Primero, ¿para qué se daría en el Evangelio toda la enumeración de las generaciones desde Abraham hasta José, si su autor quisiera decir que el nacimiento de Jesús nada tuvo que ver con esa sucesión genealógica? Mateo se esfuerza en exponer que la sangre fluye de Abraham hasta José, de modo que no se explicaría que con ella nada tuviera que ver la sangre de Jesús de Nazaret. En segundo lugar, me refiero a que el idioma hebreo Ruach Elohim, que en la Biblia es llamado el Espíritu Santo, es voz femenina, hecho que de alguna manera hay que tomar en consideración. De esto hablaremos más adelante. Por ahora solo quise llamar la atención sobre la magnitud de los conceptos en que desde su origen se basa este misterio. Los acontecimientos del principio de nuestra era, de cuyos secretos solo tuvieron conocimiento los iniciados en los misterios del mundo, primero fueron relatados en idioma arameo, en el documento que luego formó la base del Evangelio de Mateo. Y no solo por el ocultismo, sino también por la investigación puramente filológica. Es posible comprobar que aquel documento originario ya existía en el año 71 de nuestra era. En mi libro El cristianismo como hecho místico se explica el verdadero origen de los evangelios,
pero por medio de un examen exacto puede demostrarse filológicamente que no es cierto lo que se afirma de que el Evangelio de Mateo se haya concebido más tarde. En efecto, se puede comprobar que ya en el año 71, relativamente poco tiempo después del acontecimiento de Palestina, existió un primitivo texto arameo del Evangelio de Mateo. En la literatura talmúdica, plenamente fidedigna, figura el relato de que el rabino Gamaliel II tuvo con su hermana un litigio de herencia a raíz de que en el año 70 su padre había perecido en un combate con los romanos. Según la literatura talmúdica, el juez debió arbitrar en el asunto, era un judío cristiano. Sucedió entonces algo extraño. Ante su juez, que ya sabe algo del cristianismo, Gamaliel reclama que según la ley judía, solo el hijo es hábil para la herencia, no así la hija, de modo que solo a él debiera adjudicarse la herencia. Pero el juez responde que dentro de su jurisdicción la Torá había quedado anulada, y puesto que Gamaliel había apelado a él como juez, no podía entender en el caso, sino según la ley que regía en el reemplazo de la Torá. No habiendo otra alternativa, Gamaliel recurrió entonces al soborno. Al día siguiente, el juez citó un pasaje tomado del primitivo texto arameo del Evangelio de San Mateo, diciendo que Cristo no ha venido para abolir la ley de Moisés, sino para cumplirla. De esta manera, el juez trató de descargar su conciencia al doblegar la ley, manifestando que se pronunciaba en sentido de Cristo si le adjudicaba a Gamaliel la herencia. Esto nos confirma que en el año 71 existió un documento cristiano, del cual se citan las palabras que ahora figuran en el Evangelio de Mateo. Aquel pasaje se citó en idioma arameo, lo que nos da la prueba de que en idioma arameo existió, al menos parcialmente, el primitivo texto del Evangelio de Mateo. Más adelante nos referiremos a lo que la investigación oculta nos dice a este respecto. Por ahora solo quise señalar que para la investigación de la ciencia exterior es menester no prescindir de la literatura talmúdica, puesto que ella es importantísima para el conocimiento esotérico de estas cosas. Lo expuesto en cierto modo también comprueba que la redacción del Evangelio de Mateo se había hecho a menos de medio siglo después de los acontecimientos de Palestina, de modo que su autor habló entonces a testigos oculares y no podría haber dicho tal cosas que no hubiesen tenido lugar. Estas son cosas de importancia exterior y solo las mencionamos como prueba de lo exotérico del asunto. Hemos visto que, de acuerdo con los misterios cósmicos, se tomaron disposiciones con el fin de elaborar, mediante la sangre, en cierto sentido filtrada, del pueblo hebreo, y que reflejaba el ordenamiento del universo mismo, un cuerpo destinado a la reencarnación del gran iniciado Zoroastro. Pues el Evangelio de Mateo habla de la individualidad de Zoroastro, no es a otra, por cierto, a la que este Evangelio se refiere. Sin embargo, no hay que pensar que todo lo que así enunciemos, de los más profundos misterios de la evolución, se haya desarrollado a la vista de todo el mundo. Por el contrario, formaba un profundo secreto para los contemporáneos y solo era comprensible para algunos pocos iniciados. Así se explica que reina el más hondo silencio acerca de este supremo acontecimiento de la evolución de la humanidad. Tampoco ha de extrañarnos, sino que resulta de lo más natural que los historiadores digan que sus documentos guarden silencio sobre dicho acontecimiento. Si hasta ahora hemos caracterizado como, con respecto a Zoroastro, ha sido preparado ese máximo acontecimiento de la evolución de la humanidad, hemos de considerar, además, otras de sus corrientes preparatorias. Muchas cosas ocurrieron directamente antes y después de lo sucedido con relación al Cristo. En realidad, el acontecimiento de Palestina ha sido preparado durante mucho tiempo, así como exteriormente ha sido preparado por los hechos de que Zoroastro envió a Moisés y Hermes, y que Melquisedec, del misterio solar mismo, preparó la envoltura exterior de Jesús de Nazaret. Así también se preparó una corriente secundaria, la cual sí ha sido una corriente aparte,
no obstante, tiene que ver con la corriente principal que emanó de Zoroastro. Aquella se prepara lentamente en los lugares indicados por la historia exterior, al referirse a determinadas sectas que buscaban cierto desarrollo anímico, las que Filón de Alejandría nos describe como los terapeutas. Estos pertenecían a una secta misteriosa cuyos miembros aspiraban a una purificación del alma para eliminar las impurezas producidas por la vida y por los acontecimientos exteriores, con el fin de elevarse a puras esferas espirituales. Una rama de los terapeutas, dentro de la cual se prepara esa corriente secundaria, eran los esenios. En mi libro El cristianismo como hecho místico se halla una breve descripción al respecto. Tanto los terapeutas como los esenios obedecían a determinada dirección espiritual. Para conocerla, hemos de recordar lo expuesto en las conferencias sobre el Evangelio de Lucas. Allí nos hemos referido a Gautama Buda, diciendo que para elevarse al rango de Buda es preciso pasar primero por el de Bodhisattva. Dentro de la evolución de la humanidad hay toda una serie de bodhisattvas, y el que 6 siglos antes de nuestra era se elevó a Buda es uno de los bodhisattvas que dirigen la evolución de la humanidad. Semejante individualidad que del rango de bodhisattva se eleva a la dignidad de Buda no vuelve a incorporarse en un cuerpo físico sobre la tierra. Además, hemos visto que el Buda se manifestó al nacer el Jesús del Evangelio de Lucas, uniéndose con el cuerpo etéreo de ese niño Jesús en la línea natánica. También hemos visto que en este último es diferente del Jesús del cual hablamos en primer lugar en estas conferencias sobre el Evangelio de Mateo. La elevación a la dignidad de Buda del hijo del rey Suddhodana significa el fin de una evolución antigua, la cual pertenece a la corriente a la que también pertenecen los santos rishis de la antigua India. Con aquel acontecimiento, esta corriente llega a su término. Un bodhisattva, cuando llega a convertirse en Buda, es reemplazado por su sucesor. Esto también lo relata la antigua leyenda india, diciendo que antes de descender a la tierra, el bodhisattva, que como hijo del rey Suddhodana, se eleva a la dignidad de Buda, transmitió a su sucesor la corona de bodhisattva. De modo que desde aquel tiempo existe el sucesor de aquel bodhisattva que se convirtió en Buda, y el nuevo bodhisattva, que tal siguió actuando, tuvo una misión especial para la evolución de la humanidad. Esta misión consistió en la dirección espiritual del movimiento de los terapeutas, los esenios. De modo que hemos de reconocer al bodhisattva que fuera el sucesor de Buda, como conductor espiritual de las comunidades de los terapeutas y de los esenios. Durante el reinado de Alejandro Hananí, aproximadamente del 125 al 77 antes de nuestra era, ese bodhisattva encomendó a una individualidad singular asumir la dirección de las comunidades de los esenios. Las dirigió aproximadamente 100 años antes de la aparición sobre la tierra de Cristo Jesús. El ocultismo, como así también la literatura talmúdica, conocen muy bien a esa personalidad. Vemos, pues, que 100 años antes de la aparición del Cristo vivió una individualidad dirigente de los esenios que nada tiene que ver ni con el Jesús del Evangelio de Lucas ni con el Jesús del Evangelio de Mateo. El ocultismo y la literatura talmúdica la conocen bajo el nombre de Jesús, hijo de Pandira, Jesús ben Pandira, como una especie de precursor esenio del cristianismo. Jesús ben Pandira fue un noble y gran personalidad, pero cierta literatura judía maliciosa, y como queda dicho, algunos autores de nuestro tiempo lo confundieron con nuestro Jesús de Nazaret. Nosotros también conocemos a este Jesús, hijo de Pandira, precursor del cristianismo, y sabemos que los que consideraban la doctrina esenia como blasfema acusaron a Jesús ben Pandira de blasfemo y hereje, y después de apedrearle le colgaron de un árbol, añadiendo así la ignominia del castigo. Esto es un hecho oculto, pero también figura en la literatura talmúdica. Este Jesús ben Pandira fue una personalidad patrocinada por el bodhisattva que el sucesor de aquel
que como hijo del rey Suddhodana se convirtió en Buda. Así se nos presentan las cosas con toda claridad. Del sucesor del Buda, el actual Bodhisattva y futuro Maitreya Buda, depende una corriente preparatoria, paralela a la corriente principal cristiana. Aquella corriente encontró su expresión en el misionero que, en las comunidades esenias, realizó lo que en la próxima conferencia llegaremos a conocer. De esta manera, hemos de buscar el nombre de Jesús tanto en los evangelios de Mateo y de Lucas, como asimismo un siglo antes del comienzo de nuestra era, en la comunidad de los esenios. Y lo encontraremos en la noble personalidad con respecto a la cual resulta calumnioso todo lo inventado por la literatura talmúdica, personalidad que fue acusada de blasfemia y de hereje, y después de apedrearla fue colgado en un árbol.